de Prensa Washington. Es la solicitud que ha emitido un congresista republicano, Buddy Carter, al Comité Noruego del Premio Nobel. Con este documento nomina al presidente de Estados Unidos para recibir el Nobel de la Paz, dice el congresista, por el histórico y extraordinario papel que ha desempeñado en el acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Club de Prensa Washington. Arrancamos un nuevo programa desde la capital de Estados Unidos, donde en los últimos días no deja de decidirse el futuro del mundo, podríamos decir. Arrancamos, como siempre, con los mejores corresponsales, periodistas y analistas. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Rafael Salido. Bienvenido. Un placer, Roberto. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias por acompañarnos. Y desde Miami se une a este Club de Prensa la periodista Lourdes Subieta. Lourdes, gracias por sumarte a este club de NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar con los dos. Arrancamos ya con esa noticia de última hora. Se ha producido hace unos minutos. Este congresista, como les decimos, Buddy, pues se propone al Comité Nacional Noruego que Donald Trump reciba el Nobel de la Paz. La pregunta obligada para arrancar este club de prensa, empiezo con Lourdes. ¿Se merece el presidente de Estados Unidos ese distinguido galardón? ¿Ahí? Lourdes, ¿se merecería Donald Trump recibir, creo que ahora sí me escuchas, el Premio Nobel de la Paz, tal y como propone este congresista republicano? Bueno, si evaluamos los resultados de la gestión del presidente Trump en materia de política internacional, yo creo que por lo menos sería considerable, ¿no?, para el Premio Nobel de la Paz, sí lo creo. Bueno, yo en primer lugar relativizaría un poco esta nominación. Nominados hay muchos, hay muchísimos. De hecho, hace poco sabía Pakistán quería también nominar al presidente Trump. Sí es cierto que Donald Trump desde hace un tiempo viene mostrando un gran interés en tener ese Nobel. Aquí en Washington lo que se cree un poco es que esa fijación que muestra el republicano es un poco porque su predecesor en el cargo, por su primer predecesor, Barack Obama, se hizo con este galardón, que también fue muy polémico, porque además en un principio llegó a la Casa Blanca hablando de paz, pero al final se involucró en más conflictos de los que nadie pensaba, con lo cual parece ser que Trump, y desde entonces, ya hace 8 años, cuando accedió a la primera, ya hubo alguna nominación, siempre se lee desde el punto de vista de alguien que quiere de alguna manera congraciarse con Donald Trump poco más. Es la noticia con la que abrimos este club de prensa, una noticia de última hora. Pues ya ven, Lourdes cree que es nominable y ahí está esa propuesta. Rafa Salido lo cuestiona un poco más. La diferencia de ideas que siempre es enriquecedora y que siempre les ofrecemos aquí en Club de Prensa. ¿Qué ha dicho Donald Trump en las últimas horas respecto a ese conflicto entre Israel e Irán? Tirón de orejas a ambas partes por romper el alto el fuego. Trump ha asegurado y ha dicho literalmente: no saben qué diablos están haciendo, por traducirlo de una manera fina, Sí. Pero estas son las palabras exactas que ha utilizado el presidente de Estados Unidos al conocer que a las 4 horas del alto el fuego se rompió. Y sí, ellos violaron el acuerdo de Israel, lo violó también. Israel, tan pronto hicimos el trato, salieron y lanzaron un montón de bombas que nunca había visto antes. La mayor carga de bombas que haya visto. No estoy contento con Israel. Cuando yo digo, ok, tienen 12 horas, no salen a la primera hora y simplemente lanzar todo lo que tienen. Así que no estoy contento con ellos. No estoy contento con Irán tampoco, pero estoy muy decepcionado de Israel por esta mañana, por un cohete que no aterrizó, que quizás por error no aterrizó. No estoy contento con eso. Saben, tenemos básicamente 2 países que han luchado tanto por tanto tiempo que no saben qué mierda están haciendo, ¿entienden? Lourdes, ambas partes se acusan mutuamente de haber roto el alto el fuego, pero en este momento sí se estaría manteniendo la paz en Oriente Medio después de ese ataque de madrugada, ¿verdad? Bueno, a ver, yo creo que
es lógico pensar que este es un cese al fuego bastante endeble, ¿no? Delicado. No creo que, entiendo la molestia del presidente Trump, pero no era inesperado, digamos, ¿no? Que en las primeras horas existieran estos vaivenes entre Irán e Israel. Lo importante yo creo aquí es que se sostenga en el tiempo lo más que se pueda. Un cese al fuego no quiere decir el fin de una guerra. Recordemos que Israel desde el pasado 7 de octubre del 2023 ha sido víctima del terrorismo internacional patrocinado, auspiciado por el régimen de los ayatolás, ya sea por sus proxies en Hamas, con Hezbollah, con los hutíes. Es decir, es una guerra que, nuevamente, el cese al fuego no indica el fin de las hostilidades o el fin de la situación bélica, pero creo que es un buen avance para detener, por lo menos momentáneamente, lo que estamos viendo en el terreno, porque al fin del día yo pienso que, aunque no lo digan, lo que se buscaría es el fin del régimen de los ayatolás. Yo creo que cualquiera que digamos, valore los derechos humanos, la democracia, las libertades, añora que Irán entre por esa senda, ¿no? Y los primeros que lo piden son ellos mismos, ¿no? El pueblo iraní. De manera que yo creo que lo que estamos es observando el comienzo del fin de este régimen criminal que existe en Irán, como dijo el presidente, el bully, el opresor, el matón de barrio, el sicario del Medio Oriente. Y bueno, creo que estamos en un mejor momento hoy en día que hasta hace el viernes pasado o el jueves pasado, ¿no? Después de las acciones del fin de semana. Una Irán sin armas nucleares es bueno para todos en el mundo. De manera que bueno, en estas primeras horas del cese al fuego, no creo que era inesperado que algo así pasara y que esperamos que se mantenga, ¿no? Irán sin armas nucleares, nos dice Lourdes, bueno, pues es más seguro para la comunidad internacional, desde luego, pero escucha, Lourdes, lo que ha dicho Donald Trump, porque él insiste en que las instalaciones nucleares del país han quedado destrozadas y que, por lo tanto, ya no tienen capacidad para fabricar un arma nuclear. No, Irán nunca reconstruirá su programa nuclear desde ahí, absolutamente no. Este lugar está bajo rocas, ya está destruido. Los pilotos del B-2 hicieron su trabajo mejor de lo que pudiesen imaginado. De noche, sin luna, golpearon cada uno de los objetivos y ese lugar ya desapareció. Rafael, ¿realmente es así? ¿Irán no tiene ya capacidad? Porque parece que consiguieron, digamos, mantener el uranio enriquecido al 60% y sacarlo de las centrales antes de que se produjera el ataque. Sí, es que todo esto ha sido un ataque, está siendo una ofensiva muy coreografiada por parte de todos. En ese sentido, a Irán no le pilló por sorpresa en absoluto esta acción. Y efectivamente se sabe que, por lo menos ellos están diciendo que habían movido el uranio, por lo tanto siguen teniendo el material, siguen teniendo el know-how. Lo que ha intentado esta administración es una acción muy inesperada, muy sorpresiva. Hay que recordar que pocas horas antes Trump había hablado de un plazo de 2 semanas antes de tomar una decisión. Desde entonces, sin embargo, todo parece bastante mesurado. Eso sí, la acción que está tomando la administración Trump difiere completamente de las conclusiones a las que llegó Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Irak, que en su momento también le acusó de tener armas nucleares. Quiso en un principio George Bush simplemente bombardear determinadas instalaciones, pero no había forma de verificar. Tú puedes bombardear y puedes presumir que ya solo quedan rocas, pero necesitas tener gente sobre el terreno y eso generalmente implicaría un despliegue que esta administración no está dispuesto. Entonces yo creo que no se puede saber a ciencia cierta. En este caso tampoco creo que sea lo más preocupante respecto a cuáles sean los siguientes pasos, porque Donald Trump ha demostrado en varias ocasiones en este mismo conflicto que lo que sean los informes de inteligencia, lo que sean los apuntes que pueda haber de defensa,
no compiten con lo que sean sus intereses o sus instintos, que él viene a decir. Entonces, en este caso, realmente yo creo que la situación escalará si hay algo que a él le lleve a escalarla, y que no escalará si al final todo se mantiene en un tono que a él le complace. Pero el que tengan o no tengan ahora mismo más o menos capacidad, no creo que sea lo más determinante para saber si este conflicto va a escalar. Pero nos decía en este caso Lourdes que bueno, usted sí lo considera una amenaza, ¿no?, para la seguridad, ese uranio enriquecido, sí, al 60%. En eso... Sí, en eso concordamos, sí, sí. Fíjense, y lo importante, Lourdes, si me permites, lo importante aquí para ver en el terreno, por eso está la Organización de Energía Atómica, vamos a ver si Irán permite que entren. Por cierto, el argentino que lo preside, que ha sido amenazado por el régimen de los ayatolá también, a ver si en el terreno se puede hacer la evaluación de qué tan efectivo fue ese bombardeo, ¿no? Ahora, hay que recordar siempre que esta administración ha sido muy clara, y con ellos también la Unión Europea, de que no existe un Irán con energía atómica. No puede existir un Irán con armas atómicas. Yo creo que en eso mayoritariamente estamos de acuerdo. También, por otro lado, los misiles balísticos, que era otra de las grandes preocupaciones de Israel. Recuerden que la guerra es entre Israel e Irán, no entre Israel, Estados Unidos e Irán. Esa guerra entre Israel e Irán era un punto también de inflexión del gobierno de Israel, el tema de los misiles balísticos, que también fueron reducidos. De manera que si sacamos un resultado de lo que han sido las últimas horas a los efectos de la seguridad del Estado de Israel y de los intereses de los Estados Unidos con el tema de las armas atómicas, ha sido un éxito. Sin embargo, y lo estamos diciendo, el temor está en la sospecha de que Irán pueda mantener todavía uranio enriquecido, un uranio con el que podrían fabricar armas nucleares. Ese es el temor que existe actualmente, que ese ataque de Estados Unidos haya dañado las instalaciones, pero que con anterioridad Irán logrará sacar y proteger ese uranio. Vean la siguiente imagen, son unas fotografías satelitales que ha tomado la empresa tecnológica Maxar Technologies. En este caso muestran camiones evacuando ese uranio con anterioridad al ataque. 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que Irán habría trasladado, no sabemos dónde. Pero lo que sí está claro es el mensaje que da uno de los principales asesores del líder supremo. Ha dicho, el juego no acabó, e insinúa en redes sociales, escuchen, que seguirá enriqueciendo uranio. Incluso suponiendo que las instalaciones queden completamente destruidas, la partida no ha terminado. Los materiales enriquecidos, la experiencia local y la política permanecerán. Ahora, la iniciativa política y operativa, junto con el derecho a la legítima defensa, recae en quien actúe con inteligencia y evite el fuego indiscriminado. Las sorpresas continuarán. El juego no acabó, Rafa, dice este consejero del líder supremo. Claro, que lo diga en medio de un alto el fuego parece una amenaza. Bueno, yo creo que ahí Lourdes ha hecho muy bien en puntualizar. El conflicto es entre Irán e Israel. Aquí Estados Unidos está de comparsa, lo que pasa es que es verdad que marca un poco el paso. Y en ese sentido, bueno, yo no creo que haya sido efectivamente una acción, nada terminado. Ahora bien, sí es cierto que lo que estamos viendo en las últimas horas parece una clara voluntad por parte de todas las partes implicadas de no escalar. Incluso ayer se rompió el alto el fuego, cosa que incluso está en discusión porque tampoco quedaba claro a qué hora, en qué momento entraba el alto el fuego. Lo que se sabe es que la Casa Blanca o el presidente Donald Trump anunció un alto el fuego y los iraníes seguían lanzando misiles. E Israel también contestó. Una vez que ha quedado claro que eso ha empezado el alto el fuego, una vez que además Trump lo ha dejado esta mañana perfectamente claro, utilizando palabras que nunca se había escuchado a un presidente estadounidense de manera oficial, yo creo que en ese sentido sí parece que la situación no tiene por qué escalar. Pero volvemos a lo mismo, que Irán tenga la posibilidad de seguir enriqueciendo uranio. Yo creo que eso es innegable. Lo que también es cierto es a ver cuántos años ha retrasado esto. Porque al final
puedes salvar el know-how, puedes salvar parte del uranio, pero tienes una infraestructura que tienes que salvar, tienes un montón de personas que tienen que estar dispuestas a... no es tan fácil. Entonces, desde luego que aquí ha habido un retroceso en el programa nuclear de Irán. Yo creo que eso es indiscutible. Creo que Israel puede descansar hoy más tranquilo y creo que Estados Unidos puede sacar pecho por la operación, dentro de que no se puede esperar que 4 bombas acaben con la amenaza nuclear de todo un país. Claro, un país que tiene más centrales nucleares activas. Vamos a verlo en el siguiente mapa porque, recordemos, Estados Unidos, las centrales que habría atacado son Natanz, Isfahan y Fordow. Estamos hablando de las principales, pero hay otras que siguen activas en Irán y en las que, por lo tanto, se podría enriquecer el uranio, aunque tienen una menor capacidad. Otra hipótesis que ha surgido es que ese uranio enriquecido salga de Irán con destino a estos países, posibles aliados de Irán que estarían dispuestos, según expertos y fuentes consultadas por NTN24, a proteger ese uranio enriquecido. Arabia Saudí, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Irak, Pakistán, Turquía y Turkmenistán. Pero todos cuentan, Lourdes, con inspectores de la OIEA que velarían porque no se enriquezca ese uranio. Entonces, no creo que los demás países estén dispuestos a proteger el uranio enriquecido de Irán. ¿O sí? ¿Tiene aliados tan fuertes el régimen ayatolá? Bueno, tradicionalmente habían hablado y nos habían amenazado, y también en la región, con el régimen iraní, Rusia y China, y ellos operando los tres juntos como si tuvieran intereses comunes, digamos, superlativos a cualquier otro tema, y no ha sido así, lo hemos visto en este momento, lo vimos también con la caída de al-Assad en Siria. Rusia, pues sencillamente le dio asilo, pero no se movió. Es decir, mira, el régimen iraní ha sido un régimen que ha mantenido muy bien el tema del aparato propagandístico, ¿no? Hay regímenes en América Latina como el de Maduro que se amparaban en su matón de barrio, que era Irán, para avalar muchas de sus actuaciones. Hoy ese matón de barrio está desnudo, ¿no? Ese matón de barrio ya no tiene con qué hacerte más bullying, con qué amenazarte más. Esto no quiere decir que no lo pueda hacer en el futuro, y estoy de acuerdo aquí con nuestro compañero. Pero en mi opinión, el fin definitivo de esta carrera nuclear, por decirlo de alguna manera, de Irán, es el cambio de régimen. El príncipe heredero ha sido muy claro, Reza Pahlavi, quien por cierto ha sido muy claro en decir que no le interesa restaurar una monarquía en Irán, sino más bien actuar como el hombre de la transición. De hecho, ha citado el modelo de la transición española, de la dictadura a la democracia, y tratando de lograrse una democracia secular. Yo creo honestamente que ante un cambio de gobierno se elimina esa posibilidad de Irán de manera certera y real de la utilización de la energía nuclear con fines, bueno, de amedrentamiento, de ubicarse, ¿no? Como ha sido hasta ahora este régimen, como el gran genio del mal, ¿no? De estructuras criminales, no solamente en Medio Oriente, sino también en América Latina. Y bueno, sin duda, creo que a donde deberíamos apuntar es al cambio de régimen. Bueno, lo del cambio de régimen es una de las grandes incógnitas. Aquí hace un mes teníamos a Donald Trump, bueno, no aquí, en Arabia Saudí precisamente, diciendo que Estados Unidos ya no se iba a involucrar en ese tipo de maniobras, que los cambios de regímenes no es algo que sea parte de la política exterior estadounidense. Sin embargo, hace 2 días estaba amenazando a Irán y a Teherán y diciendo que que el régimen que tenían era terrible y que era necesario un cambio de régimen. Y hoy, desde el Air Force One, hablaba con periodistas, el propio Trump de nuevo, y ha parecido desinteresarse por esa opción. Ha dicho que los cambios de regímenes, que si sale de ellos pues será, pero que nunca son buenos, que traen inestabilidad. De alguna manera parece que estar dando su aprobación. Yo creo que Donald Trump lo que quiere es apuntarse una victoria política en el sentido de calmar la situación, y un cambio de régimen que puede ser una solución más a largo plazo. A corto plazo, sin embargo, lo único que hace es enfarragar más la situación, y no parece que ahora mismo Estados Unidos
quiera algo que no sea a corto plazo. Y mientras tanto, Donald Trump se dirige a esa cumbre de la OTAN que estamos siguiendo también en NTN 24. Atención, porque hay un comunicado del Departamento de Estado. Marco Rubio habría mantenido conversaciones con el ministro de Exteriores de Turkmenistán, todo con el objetivo de que este país facilite la salida de estadounidenses que se encuentren en Irán, para que puedan abandonar el país sanos y salvos. Es la noticia de los últimos días, que sigue hoy en desarrollo. La ampliamos a la vuelta con estos brillantes periodistas aquí en Club de Prensa. No se vayan hasta ahora. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Lourdes Subieta y Rafael Salido nos acompañan en este Club de Prensa. Gracias por seguir conectados al canal de las Américas, analizando todo lo que está ocurriendo. Una noticia en desarrollo, ese alto el fuego que se está en estos momentos produciendo entre Israel e Irán. Tras una ruptura a las 4 horas de comenzar el alto el fuego, ahora se mantiene. Y en este contexto, Donald Trump acaba de llegar hace minutos a La Haya. Allí acude a la cumbre de la OTAN, una cumbre importantísima por el contexto internacional en el que se realiza. Y le pregunto a Lourdes, ¿cuáles serán las exigencias que haga Donald Trump a sus aliados? Porque, desde luego, es un momento muy oportuno para una cumbre de la OTAN. Bueno, básicamente la mesa se la están sirviendo el presidente Trump, y es lo siguiente: él ha exigido 5% de gasto militar a los países miembros de la OTAN, incluyendo a Canadá, por cierto, que paga solamente el 2%, elevar al 5% del Producto Interno Bruto ese gasto militar, porque solamente en el año 2023 Estados Unidos sufragó 63% del gasto de la OTAN, y para esta administración pues no es justo que Estados Unidos tenga que pagar pues de esta manera, ¿no?, la mayoría de los gastos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN como la conocemos. El presidente, el director, el número 1 de la OTAN le ha hecho pues digamos que una agenda a su medida tratando de lograr eso, pero hay países como España que han dicho que el 5% es demasiado del Producto Interno Bruto, que ellos se quedan en un 2.5, y el presidente Trump decía esta misma mañana que España era un problema. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, vamos a ver cómo se solucionan, pero básicamente lo que se busca en esta reunión es que los países miembros de la OTAN aumenten al 5% de su Producto Interno Bruto este gasto militar, y quitarle este peso sobre los hombros de los Estados Unidos, que lo han ido cargando durante muchos años, contribuye a la alianza. Pues vamos a preguntarle, aprovechando que tenemos en la mesa un español, por esa exigencia de Donald Trump. Pedro Sánchez se resiste a aumentar el gasto militar. Sí, él es muy consciente de que el gasto social es una de las grandes bazas de su presidencia. En España es especialmente importante, pero hay que admitir que en general en la Unión Europea, en Europa, el gasto social es más elevado, el porcentaje que se destina es mayor que el que se destina en defensa. Ahora bien, los tiempos han cambiado. Es verdad que España en algunas cosas tiene mucho sentido ese gasto social, la sanidad, la educación, pero también es cierto que los tiempos han cambiado y que a lo mejor ha llegado el momento de hacer algunos ajustes que seguro que son impopulares, seguro que son dolorosos, pero la realidad es que ahora mismo todo el viejo continente está rodeado entre un adversario histórico como es Rusia y un aliado un poco que no está claro en cuál es su postura ahora mismo. Hay que recordar que así como Estados Unidos va a pedir seguramente un mayor gasto, seguramente también los países de las Naciones Unidas, los aliados, pidan un mayor respeto, porque esta administración ha hecho amenazas, ha amenazado veladamente a países miembros de la alianza como Dinamarca por cuestiones puramente territoriales, lo cual también, bueno, pues yo creo que efectivamente ha llegado el momento de que Europa dé un paso al frente. Creo que a diferencia de lo que pasó hace 8 años, lo que pasaba cuando Trump iba a estas cumbres y pedía más fondos que podía pesar la OTAN, podían pensar, bueno, pues estos tiempos pasarán, van a ser 4 o 8 años. Yo creo que ahora
la gente, los líderes europeos, los líderes mundiales son más conscientes de que aquí el cambio es sistemático, las cosas no van a ser las mismas y efectivamente va a haber que aumentar el gasto en defensa. En este contexto de bueno, pues cumbre de la OTAN por un lado, tregua en Oriente Medio, acaba de producirse, Lourdes, Rafa, la primera declaración en estos momentos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Acaba de hablar en un mensaje a la nación. Son sus primeras palabras desde que adoptó el alto el fuego, mediado por Estados Unidos, por Donald Trump, junto con Irán. Veamos exactamente lo que ha dicho hace tan solo minutos el primer ministro israelí. Hemos frustrado el proyecto nuclear de Irán y si alguien en Irán intenta reconstruirlo, actuaremos con la misma determinación, con la misma intensidad para frustrar cualquier intento de este tipo. Importante, Lourdes, ese mensaje, esa advertencia. Si Irán intenta de nuevo enriquecer uranio, crear armas nucleares, se tendrán que enfrentar otra vez al ejército israelí. Por eso te decía al principio que un cese el fuego no es el fin de la guerra. En mi opinión, el fin de la guerra viene, el fin de la situación con el programa nuclear iraní es con un cambio de régimen. Entiendo que la administración del presidente Trump quiere mantener lo que hemos conocido tradicionalmente, la política exterior de los Estados Unidos, mucho también de gobiernos republicanos, de no tocar lo que funciona, de que bueno, puede ser un dictador, pero mantiene esa situación allí y no va a haber un desborde como algunos comparan con Irak y Libia. En mi opinión, el caso de Irán es completamente distinto a lo que pasó en Irak o en Libia. Pero sería muy largo explicarlo ahorita, pero creo que hay que escuchar a Benjamin Netanyahu y eso me da más pie para pensar que efectivamente esto no está terminado. El llamado sería, en este momento en que está tan debilitado el régimen iraní por todas las bajas importantes que han tenido, no solamente en la carrera de lo que es el armamentismo nuclear, sino entre los cercanos a la Ayatollah Ali Khamenei, es básicamente que la gente salga a la calle, como decía hoy uno de los ministros de Benjamin Netanyahu, a recuperar su país porque ningún otro país lo va a poder hacer. Básicamente, yo creo, y no sé si Rafa estaría de acuerdo conmigo, cuando uno evalúa la historia de lo que ha sido la relación de Israel con el Líbano, por ejemplo, ha sido una relación fuera de lo que pasó después del 7 de octubre, me refiero antes del 7 de octubre, es una relación de eso, ¿no? Mantenemos una calma, pero ante cualquier amenaza, pues voy por ti. Y yo creo que esa es un poco la posición de Israel en este momento con Irán. Y lo dice efectivamente en ese sonido que colocaste el primer ministro Netanyahu. Sí, yo efectivamente creo que Israel está dispuesta a mantener o permitir que el régimen siga. Sí que es cierto que va a tener mucho control, lo que básicamente yo las palabras de Netanyahu las entiendo desde un punto de vista que es una advertencia, os vamos a tener vigilados, pero eso también es una concesión de, por lo tanto, podéis existir, por lo menos podéis seguir existiendo mientras nosotros lo consideremos que nos suponéis una amenaza. Y en ese sentido yo sí creo que hay que recordar que además todo esto se produce poco después, o sea, el escenario hace 5 años, hace 6 años con los acuerdos de David era completamente diferente. Israel estaba buscando una apertura, un integrarse en la región con la esperanza precisamente de dejar aislados a países más conflictivos como precisamente Irán. E Irán efectivamente ya no tiene tantos aliados y ya no tiene el poder que tenía en la región. Entonces yo sí creo que Israel puede considerar, sobre todo si a Estados Unidos le interesa, que un régimen debilitado continúe dirigiendo el país siempre y cuando esté limitado. Y esa es la advertencia del primer ministro israelí. Ojo, vigilaremos que no se desarrollen armas nucleares. Lo dijo también ayer J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Y nosotros nos hemos preguntado, ¿cuánto tiempo tardaría Irán
en desarrollar a partir de ahora un arma nuclear. Bajo la hipótesis de que habrían salvado en esos camiones el uranio enriquecido al 60%, ¿cuánto tiempo tardarían si lo llevan a un nuevo reactor para, bueno, pues seguir enriqueciéndolo hasta el 90% y tener armas nucleares? Responde un experto en esta materia. Se ha reportado que hubo movimientos de camiones y harían falta camiones porque el uranio enriquecido está en forma de gas y se almacena en unos cilindros metálicos grandes y pesados. Pero bueno, pasar del 60 al 90% se requiere, bueno, dependiendo de la capacidad de enriquecimiento que se tenga, de 1 hasta 10 años, ¿verdad? Lourdes, de 1 a 10 años la horquilla es amplia, pero desde luego las posibilidades las tienen con la vigilancia, eso sí, de Israel, que tiene una inteligencia infalible, parece, porque sí que enseguida saltaron las alarmas cuando detectaron esos niveles tan altos. Y bueno, en este momento hay un chiste que corre por Irán, que es que nadie sabe dónde está escondido el ayatolá Ali Khamenei, excepto Israel. Y así ha funcionado, así ha operado. La inteligencia israelí no deja de sorprendernos constantemente. El tema de los tiempos, yo estaría de acuerdo con ese especialista, no sé por qué no soy especialista en eso, pero sí te puedo decir que no sé qué tanto tengan la voluntad de hacerlo. Porque después de este despliegue, que saben lo que cuesta una posición de esa, digamos, de esa verticalidad con respecto al enriquecimiento de uranio para armas atómicas, no sé si este régimen que está pasando actualmente por su peor momento tengan la voluntad de volver a montarse en eso. Como el talante del régimen de los ayatolá es netamente criminal y bullying, podríamos pensar que sí. Pero nuevamente, yo creo que hay que esperar para poder hacer una evaluación real de estos hechos, porque recordemos que Irán, digamos, aceptar este cese al fuego, realmente Irán capituló. Ayer fuimos testigos de la rendición de Irán, que nos habían dicho que no iba a suceder, y verdaderamente Irán se rindió. Y se rindió por todo lo anterior, porque saben que no pueden mantenerse. Se especulaba mucho que iban a cerrar el estrecho de Hormuz. Eso no podía pasar, porque el 20% del petróleo, que es lo que pasa por el estrecho de Hormuz, la mayoría del porcentaje va para China, su supuesto aliado también. Y China dejó muy claro lo que significaría eso. De manera que hay que esperar, yo creo que un tiempo para hacer una evaluación y hacer una proyección sobre qué va a hacer Irán con su enriquecimiento de uranio, si es que eso es así, pero tanto más cuál sería la voluntad del régimen. ¿Cuál sería la voluntad del régimen y, sobre todo, esa imposibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, como nos dice Lourdes Ubieta, y la vigilancia, la advertencia de Israel que acaba de expresar el primer ministro Benjamín Netanyahu? Lourdes Ubieta, gracias por sumarte a este club de prensa. Te espero en otro. Como no, muchísimas gracias. Un placer, Hasta muchachos, pronto. estar con ustedes. Gracias. El placer es nuestro. Lourdes Ubieta, que nos ha acompañado en Club de Prensa. Seguimos con más temas que afectan a Washington. La ola de calor, ya la comentamos con Rafael Salido aquí en NTN24 y con expertos en meteorología. Hasta ahora, no se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN24, el canal de las Américas. Más de 40 grados centígrados se van a registrar esta semana, hoy mismo en Washington, en la capital de Estados Unidos. Arde el país, tenemos temperaturas récord no solo aquí, sino también en varios estados del centro y el este del país. Hay preocupación porque en Estados Unidos la principal causa de muerte por fenómenos meteorológicos adversos son las olas de calor. Saludamos a esta hora en Club de Prensa a Irene Sanz, meteoróloga de Weather and Radar USA, que nos acompaña desde Miami, Florida. Gracias por estar con nosotros. Empiezo preguntando cuáles son las máximas temperaturas que vamos a alcanzar aquí en Washington. Creo que más de 40.
Mira, estamos hablando de temperaturas que en centígrados vienen siendo 40, 41 grados centígrados. En Fahrenheit pueden ser entre 100 a 105 grados Fahrenheit. Y estas son temperaturas, sí, muy calurosas, muy extremas. Y a esto le sumamos la humedad. Entonces que las temperaturas se hacen sentir más calurosas todavía. Y esto se extiende desde Washington, D.C. hasta toda la porción noreste del país. Alta temperatura más humedad, desde luego es una mala combinación, como nos dice Irene, pero yo pienso también en este día, por ejemplo, en las personas mayores que son tan vulnerables, los niños. ¿Cuáles son los riesgos que corren estas personas con las olas de calor? Y mira, sabemos que el calor es una de las principales causas de muertes relacionadas con el tiempo a nivel nacional. Estamos hablando de que son zonas que, aunque sí experimentan calor, no son zonas que están acostumbradas a sentir tanto calor. Por lo menos yo estoy ubicada en el sur de Florida. Y cuando sentimos calor, esto es muy típico del verano, sentir temperaturas como si estuviesen en 104 grados. Aquí muchas personas tenemos este lujo de tener el aire acondicionado, pero muchas personas en el Atlántico Central, el noreste del país, los Grandes Lagos, no tienen este lujo de tener aire acondicionado en todos los lugares y principalmente en sus hogares. Así que una de las mayores preocupaciones es que las personas sufran golpes de calor, o lo que le dicen el heat stroke o heat exhaustion, que es golpes de calor o agotamiento por calor. Y esto es simplemente que nuestro cuerpo está reaccionando a esta sobrecarga de calor y no se puede mantener. Entonces, por eso es importante que las personas tomen estos recesos y estén tomando agua constantemente durante el día. No esperar a tener sed para tomar agua. Eso haremos, tomar agua, como nos recomienda usted, Irene Sanz, meteoróloga de Weather and Radar USA. Gracias por acompañarnos. Rafa, hay que hidratarse, desde luego. Esto ya es el club de prensa, no el club del calor, sí. Porque fuera de este estudio hay 40 grados. ¿Es lo habitual en esta ciudad, en Washington? A ver, tanta temperatura, 40 grados, yo ya llevo aquí casi 8 años y no es una cosa que sea habitual. Pero sí es cierto que Washington, aunque es una ciudad de temperaturas moderadas, tenemos oleadas todos los años, o bien de frío y de pronto pasamos 1 o 2 semanas locas de frío a lo largo del invierno, o bien de calor. Y estamos justo en esa de la oleada de calor, pero habitual no es tampoco. 40 grados. Es mucho. Vamos a recordar esos consejos que todos los años hay que hacer a la ciudadanía, sobre todo a las personas vulnerables, ancianos, niños, evitar las horas centrales del día, hidratarse, ir con ropa cómoda, fresca, caminar por la sombra. Eso es, la sombra, por ejemplo, es importante. Y aquí, sobre todo, están haciendo mucho hincapié en mantenerse en espacios cerrados también, porque además esta es época, ya no hay colegios, entonces los niños están muchos aquí en campamentos, no hay tanto apoyo de la familia que se va con el abuelo, y entonces los niños están en campamentos de verano, entonces pasan mucho tiempo fuera. En estos sitios están recomendando a los padres que estén más tiempo en casa, que recuerden a los campamentos que deben mantener a los niños no todo el día en la piscina y cosas así. Hidratados. En fin, en días como hoy mejor quedarse en casa viendo NTN 24. Eso es. Una pausa y seguimos, no se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Agradecer a Rafa Salido que nos haya acompañado en este club de prensa. Gracias. Gracias a vosotros. Compañero, también a Lourdes Subieta, que ha estado con nosotros, y a ustedes por seguir siempre conectados a la información en el canal de las Américas. Llega la actualización informativa en los titulares de la hora con Hugo Vecino. Ojo, porque Trump espera reunirse con Zelensky en La Haya. Ampliamos ya esa información aquí. Sigan con nosotros. Hasta mañana. Feliz tarde.